Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. El Departamento del Tesoro ha anunciado que Estados Unidos limitará el uso de las sanciones económicas y financieras a otros países y que, aunque seguirán estas siendo instrumento importante, no se abusará de ella como consideran ha sucedido en los últimos 10 años, porque estas sanciones, según una revisión de 9 meses, terminan por dañar a los sectores más vulnerables de los países sancionados y además crea problemas con países aliados que no están de acuerdo con estas sanciones. ¿Qué significa esto específicamente? Vamos a analizarlo con personas que han trabajado en Washington, en el cuerpo diplomático, que saben exactamente de qué se está hablando para tratar de entender. Así que tenemos a Luis Lauredo, ex embajador de los Estados Unidos en la OEA. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Juan Manuel, un placer. Un gusto. Tenemos del otro lado a Carlos Díaz Rosillo, que fue director de política de la Casa Blanca. Muchas gracias, señor Carlos Díaz Rosillo, por estar con nosotros. De verdad es un gusto. Buenas noches. A ver, mi primera pregunta es de carácter, institucional. ¿Qué significa, embajador Lauredo, que este anuncio lo haya hecho el Departamento del Tesoro y no el Departamento de Estado? ¿Tiene alguna importancia en el lenguaje de Washington, embajador? En mi opinión, no. Es una política del gobierno oficial de los Estados Unidos. Las jurisdicciones son estructuras legales. Obviamente el Departamento del Tesoro tiene jurisdicciones cuando hay implicaciones financieras, igual que lo hay en el caso, como tú sabes, de las congelaciones de cuentas, etcétera, antes de la dictadura de Castro. Pero está todo muy coordinado a través del Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca y muy acercado, como es natural, el Departamento de Estado, que está a cargo de nuestra política exterior. Nuestra política exterior está dividida en varias ramas coordinadas. Por ejemplo, el Tesoro también maneja al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otras cosas. Así que no le doy la importancia de la diferencia de jurisdicción. La importancia es que estamos poniendo sanciones. Carlos Díaz Rosillo, ¿coincide usted con el embajador Lauredo? Sí, la razón es muy sencilla. Durante la nominación de la entonces candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ella prometió al Senado hacer esta revisión y este es el resultado de esta revisión que ella prometió al Senado. Una revisión que surge del Departamento del Tesoro, porque así lo prometió. La agencia dentro del Departamento del Tesoro que crea esta revisión se llama OFAC, Office of Foreign Assets Control, que es la que está encargada de sancionar a individuos, a entidades o países en lo que tiene que ver con el tema financiero. Así que viene del Departamento del Tesoro, no de la Casa Blanca, porque fue lo que le prometió al Senado hace más de 9 meses cuando fue a sus audiencias de nominación. Más que viniera de la Casa Blanca, hacía la pregunta sobre el Departamento de Estado porque estaba pensando, podríamos estar, caso de Venezuela y de Cuba, no vamos a hablar porque esto es una medida global, ¿no? Podríamos ver que se aflojan las sanciones económicas, pero se mantienen, embajador Lauredo, las sanciones diplomáticas. Por ejemplo, podríamos ver el caso de que en Cuba no se aumente el personal de la embajada y sin embargo sí se disminuyan las sanciones económicas. Pero Juan Manuel, perdona, vamos a hablar en serio acá. Primero que nada, este tipo de acción, traté de acentuarlo, voy a tener que hacerle más hincapié. Esto sí viene por la Casa Blanca, porque como el señor Carlos Díaz Rosillo debe de saber, si trabajó en la Casa Blanca, hay una cosa que se llama el Consejo Nacional de Seguridad, que coordina todas las acciones que tienen que ver con nuestra política exterior dentro de una democracia que tiene varios departamentos. Así que primero que nada aclaremos eso, lo dije al principio, se volvió a perder. Estamos al revés de aflojando, estamos imponiendo muchas más sanciones. Hoy además ustedes vieron, si se mantienen al tanto en una forma objetiva de las noticias, una invasión jurídica
en la casa de uno de los oligarcas rusos de Putin en Rusia, su casa en Washington, su casa en Nueva York. O sea, esta no es nada más y nada menos que una política del presidente Biden y de muchos otros republicanos normales y decentes que estamos tratando consistentemente de imponer límites financieros y recursos financieros y penalidades financieras a aquellos que están cometiendo crímenes contra la humanidad, así sea por represión de sus pueblos, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela. También sabemos que hay, incluso en Miami, un señor famoso que está yendo hoy en día, creo que en esta semana, a la corte al respecto a hacer básicamente un lavador de dinero del criminal régimen chavista de Cuba. Así que vamos a ubicarnos claramente que esto es una política norteamericana, es una política de la Casa Blanca, como es normal en cualquier administración. Embajador, a ver, le soy sincero. Después podemos hablar de una debilidad que tenemos en este país al respecto, que si quiere hablamos de eso un poquito más. No, porque, a ver, empecé, le soy sincero, diciendo que les estaba pidiendo ayudas a ambos porque no entiendo bien. Y la verdad es que la interpretación que le di, y probablemente esté equivocado, es totalmente distinta a la que usted me dice. Usted dice que este es un anuncio para fortalecer las sanciones cuando ellos están hablando de limitar el uso de las sanciones económicas. No sé si el doctor Carlos Díaz Rosillo lo ve igual que yo o como usted, y me gustaría entenderlo. Juan Manuel, yo lo veo exactamente como lo ves tú. Si bien el Consejo de Seguridad Nacional coordina el proceso, el que hace el estudio no es el Consejo de Seguridad Nacional, en este caso es el Departamento del Tesoro, y yo lo vi como lo ves tú. Este se supone que fuese una revisión importante, detallada, de 9 meses. Usualmente una revisión en el gobierno tarda no solamente tiempo, sino que son cientos de páginas. Esto no es un reporte, es una ofensa para los estudiantes de universidad que hacen reporte. Esto es un folleto de 7 páginas que no tengo ninguna objeción con lo que dice. Lo que dice todo es cierto, que las herramientas de sanciones económicas son muy importantes, pero en el lenguaje elegante, complicado de Washington, lo que se está diciendo es que hay que usarlas de manera muy estratégica. Obviamente hay que usarlas estratégicas, y indirectamente se está diciendo que se utilizaron de una manera demasiado agresiva y que hay que coordinarla más con nuestros aliados. Repito, no tengo ninguna objeción en eso, pero lo interesante no es lo que dice, es lo que no dice y lo que implica. Y de la manera en que yo lo leo, es que la implicación es que se han usado de manera muy agresiva y hay que bajarle el tono un poco para ver cómo coordinamos con nuestros aliados para utilizar otras herramientas. Así que yo creo que la implicación va a ser menos sanciones económicas. Creo yo. Vamos a ver en los próximos meses si es así o no. Pero, embajador, explica. Lo que quería insistir, porque si vamos a tener un debate serio, tenemos que ser ahí. Cada uno de nosotros tenemos el derecho y el privilegio de tener nuestras opiniones. Pero lo que no tenemos derecho es cambiar los hechos. Esto es, de facto, una obra de esta administración. Un momento, porque los dos no pueden a la vez. Déjame ya terminar. Sí, embajador, diga. Si nos vamos a desviar en una forma, obviamente ya empezamos partidista, primero que nada vendría a la pregunta: ¿qué hizo el presidente Trump respecto a la ejecución? Precisamente poner sanciones que no las llevan a una realidad es solamente un vehículo de propaganda. Aquí lo que se está tratando de hacer es fortalecerlas, porque también tenemos que coordinar con otras jurisdicciones como aliados de nosotros. E incluso lo que no quería mencionar es que tenemos que también tomar unas medidas que se están estudiando más fuerte en nuestro país, los Estados Unidos de América, y particularmente donde resido yo y tú, que es Miami y la Florida, en donde desafortunadamente mucha de esta corrupción, mucho de este dinero ilícito de dictaduras están entrando al país y están comprando casas, están comprando condominios. Entonces nosotros que hemos trabajado religiosamente, y yo trabajé con el presidente Reagan, trabajé con el presidente George W. Bush, de tratar de frenar la corrupción, tenemos un gran defecto, y hasta cierto punto te debilitan tu postura moral, como trataba de hacer yo y otras administraciones,
porque dicen al final, bueno, sanciones, pero ustedes reciben todo este dinero ilícito y si quieres verlo en Miami. Y tú sabes que hay un task force federal que viene desde antes de esta administración del FBI, el Departamento del Tesoro y otros en la ciudad de Manhattan o en la isla de Manhattan y nuestra gran ciudad de Miami, porque está evidentemente, y si uno tiene alguna experiencia como he tenido yo, conozco todos los 34 países, reconozco los nombres, los veo en Miami y los veo comprando casas y poniendo artificialmente los precios de nuestra comunidad fuera del alcance de la gente común y corriente. Así que lo que se está haciendo en realidad, y debería ser una cosa bipartidista, yo creo que lo es tratar de fortalecer las sanciones, hacerlas no simplemente un vehículo de propaganda. Hice algo, no hiciste nada. Llevar gente a la cárcel. Hoy, como dije anteriormente, se intervino las dos casas de Chan Chan Chan, del llamado presidente, yo le digo dictador Putin en Rusia. Así que se están tomando medidas efectivas al respecto a esto y tenemos una responsabilidad. El Congreso va a tener que lidiar con esto en una forma de cerrar los loopholes, porque nos debilita nuestra postura moral cuando el dinero entra a Miami y a Nueva York y a otros lugares, como todos sabemos, en una forma sin restricción. Pero esto es un paso en una dirección, yo creo, muy positiva para el país y para fortalecer los vínculos democráticos con nuestros aliados y fortalecer las instituciones democráticas en la América Latina, no solamente en Cuba y Venezuela y en otros países, que la corrupción es el cáncer de las dictaduras, de la democracia. Embajador Lauredo, le voy a pedir que se quede y a la vuelta vamos a escuchar cuál es la posición del doctor Carlos Díaz Rosillo sobre este tema y yo voy a revisar el documento porque yo creo que estoy leyendo un documento distinto al que se está discutiendo acá. A ver, y estamos hablando sobre este comunicado del Departamento del Tesoro. Embajador Lauredo, usted sabe el inmenso respeto y admiración que yo siento por su carrera diplomática, pero o estamos leyendo dos documentos distintos o yo leo aquí limitar las sanciones, no dice fortalecer, dice que las sanciones dañan a los sectores más vulnerables y dice que enfrenta a Estados Unidos con los aliados, dice muchas más cosas, por supuesto, que son tres de los argumentos que yo escucho permanentemente contra el embargo a Cuba. Y eso, yo sé que aquí en Miami a lo mejor somos un poco susceptibles, pero me hace mover una bandera roja. No sé si Carlos ya dijo que coincide conmigo en ese aspecto, ¿no? Sí, y me gustaría tocar un tema, porque hace unos 5 minutos el embajador dijo que para tener un debate serio no hay que cambiar los hechos. Y me gustaría cederle mi tiempo al embajador para que me diga qué hecho he cambiado, porque yo me he limitado a dar, número uno, una respuesta muy técnica a por qué el reporte salió del Departamento del Tesoro. Número dos, a dar mi opinión sobre la rigurosidad o falta de rigurosidad, opinión, de este reporte, de este folleto. Y número dos, sobre lo que yo creo que es el impacto que va a tener, que coincido contigo, Juan Manuel. No he dado ningún hecho, así que le cedo mi tiempo para que diga ante el público cuál fue el hecho que cambié. Embajador. Bueno, el señor Carlos, yo no lo conozco, pero sé que su antecedente, obviamente, trabajaba con el presidente Trump, al cual yo respeto. Y a propósito, un paréntesis, porque a mí me ha tocado la gran suerte y privilegio de haber trabajado más de casi un año con un hombre de una magnitud histórica y posiblemente en toda mi vida una de las personas que yo más admiro, que es Colin Powell. Cuando yo trabajé después del presidente Clinton, el presidente George W. Bush me pidió que me quedara con él y tuve el honor de servir con Colin Powell, que desafortunadamente falleció hace 2 días, que me trae además un sentido de tristeza porque también perdimos a ese gran los Estados Unidos, que éramos primeros americanos y después éramos republicanos y demócratas. Yo no tengo ningún problema con su opinión. Yo lo que le quiero decir, y yo me dirijo a ti también, Juan Manuel, claro. Que vamos a hacer sigue siendo limitando, y yo te estaba hablando de eficiente. Si tú tienes, por ejemplo, nuestro televidente, tiramos 10 tiros para pegarle a un objeto y no pegamos ninguno, una manera de eficiencia para que tengan efectividad las medidas
es tratar de buscar una forma en que sea más efectiva. Eso es lo que se está tratando de buscar acá. Si sale del Departamento del Tesoro o si sale del Departamento de Estado, no tiene ninguna consecuencia, como creo que debe estar de acuerdo Carlos, porque pasa todo por el National Security Council, que creo que él trabajó. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es, si algo no trabaja como está supuesto trabajar, vamos a buscar una forma más efectiva. Se está yendo el dinero a otras jurisdicciones, en Europa particularmente, de los aliados. Vamos a enfocarnos en que esos aliados cumplan con nuestros objetivos. Y si en el caso de Miami, Miami y Manhattan y los Estados Unidos, vamos a tratar de ser más eficientes. Nuestra gran discrepancia en este debate es que yo le estoy tratando de enfatizar que esto es una medida hacia ser más eficiente, y estas sanciones, te repito a los dos, no deberían caer en un esquema partidista, porque vienen de presidentes republicanos, después demócratas, después republicanos y después demócratas. Y tenemos que seguir consistentes, porque en la lucha como americanos contra dictaduras que abusan no solamente de derechos humanos, pero también roban, porque la mayoría de ellas son una mafia, porque lo que hay en Cuba es una mafia y lo que hay en Venezuela es una mafia. Se llaman comunistas, socialistas, pero eso no importa. Son una mafia que están robando billones de dólares. Y estamos tratando de buscar una forma de llevar a esta gente a la justicia, que quiere decir a la cárcel, en este país. Y eso es lo que tenemos una discrepancia, de que si se está reduciendo, se está buscando una eficiencia con la misma meta que debería ser única para los dos. Entendí perfectamente su punto de vista, embajador. Hay un último informe de Human Rights Watch que asegura, acaba de salir, que la dictadura cubana tiene un plan deliberado para suprimir a la oposición. Es un documento de 130 páginas de esta ONG que documenta serias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en 13 de las 15 provincias del país, en la ola represiva desatada tras las manifestaciones del 11 de julio pasado. En ese contexto, ¿no? ¿Qué espera usted, doctor Carlos Díaz Rosillo, o cómo lo ve? Hay una discrepancia, sin dudas, en la interpretación del documento. No sé cómo conciliar esto. Bueno, la manera de conciliarlo es ver el resultado. Ahorita no sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo creo que vamos a ver una disminución de estas herramientas. El embajador dice que no son eficientes. Yo creo que son una de muchas herramientas que tiene un gobierno para conseguir los propósitos que quiere. Hay herramientas militares, hay herramientas diplomáticas, herramientas cibernéticas, y hay herramientas económicas. Es una de muchas herramientas. Ninguna de estas herramientas va a tener resultados inmediatos, pero creo que es importante considerarlas todas, porque un presidente estratégico no se limita solamente a una o dos herramientas, sino que tiene que tener todas las herramientas sobre la mesa para cumplir con sus cometidos. Este reporte que acabas de mencionar dice sobre los abusos de derechos humanos en Cuba, lo que ya sabemos hace mucho tiempo, y vamos a ver qué va a hacer el Departamento de Estado y qué va a hacer la administración. Espero que actúe de manera consecuente con la retórica que tiene, que es una retórica adecuada, pero que no hemos visto muchas acciones hasta ahora. Espero que eso cambie y que la política hacia Cuba se endurezca, no solamente hacia Cuba, sino hacia todos los países que tienen regímenes comunistas no democráticos. Embajador. ¿Puedo hacerle una pregunta a ustedes? Sí. De los años del año 59 hasta hoy, yo cuento casi 2/3 partes de esos años en que ha vivido y se ha mantenido su crueldad la dictadura de los hermanos Castro. Han sido bajo administraciones republicanas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y más específicamente a nuestro panorama muy inmediato, ¿qué hizo el presidente Trump sobre Cuba y sobre Venezuela? Maduro está todavía en Venezuela, hoy por la mañana, no sé si, y Raúl Castro y su mafia sigue en Cuba. Así que, ¿cuál es la diferencia que estamos hablando? La diferencia es que hizo mucho más que cualquier otro presidente, y si bien ambos dictadores siguen en sus respectivos países, no se puede negar, no ha habido un cambio que todos queremos que haya.
se ha reforzado todas esas herramientas de una manera mucho más importante que estaban anteriormente. Sí, no ha habido cambio, esperemos que haya el cambio, pero no podemos decir que no se hizo nada. La economía venezolana hoy día está prácticamente colapsada. Eso no quiere decir que el régimen vaya a caer en 2 días o en 2 meses, quién sabe cuándo, pero no podemos sentarnos y decir que no se hizo nada, porque es tapar el sol con un dedo. Se hizo mucho, no se alcanzó lo que se tenía que haber llegado, tuvimos nada más un solo periodo para hacerlo. Embajador, las manifestaciones Mira, del 11 de julio son... Juan Manuel, tú me presentas como un diplomático. Tú sabes que yo soy básicamente un hombre, un empresario. La gran mayoría de mi vida he estado en el sector privado y he tenido el honor de estar en servicio público varias veces. Usted fue embajador ante la OEA. No, yo sé, pero digo, para que cuando yo hablo de estas cosas, yo soy un hombre de negocio y me gusta lo que es la eficiencia. Por eso y la eficiencia en el negocio tiene que ver con resultados. El bottom line, como dicen en inglés, es que de dos terceras partes de los años de los Castro ha sido bajo republicanos. O sea, no es que quiero que un cambio así. Y eso no lo digo para acusar a los republicanos. Yo creo que todos es para decir que bajémonos de la nube y bajémonos a una madurez entre republicanos y demócratas, activos cubano-americanos, de que el problema es más allá del partido. Porque ni Trump hizo nada porque ahí sigue Castro, ni hizo nada porque ahí sigue Maduro, ni los 70 años casi que llevan eso, ninguno ha hecho nada. Las protestas del 11 de julio... El Partido Demócrata, usted lucha entre el republicano, pero hasta hoy, en realidad, no hemos tenido éxito porque ahí sigue esa dictadura. Y ese es mi punto. Ese es mi punto. ¿Las protestas del 11 de julio fueron una consecuencia de qué entonces? ¿Se la debe a Trump? No, yo pregunto. No, yo te digo la respuesta. Que hay un gran, y gracias a Dios hemos mirado ya un poquito el diálogo con la gente de izquierda. Si quiere regreso a lo de las Naciones Unidas, porque yo estoy empujando mucho de que el problema de Cuba tiene gente que son aliados de nosotros, tienen que asumir responsabilidad, porque cuando compartimos valores tenemos que compartir responsabilidades. Y por eso es que tenemos que estar más activos en ese hecho. Pero lo que está pasando en Cuba es porque está saliendo una nueva generación, que Dios la bendiga, que son gente joven, dinámica, influenciado mucho por el social media norteamericana y muchos NGOs que están dando ayuda y tienen el coraje de levantarse y sin miedo están enfrentando a una dictadura. Y valga decir que una foto o una película vale millones de palabras, que son además una generación, como se dice hoy en día muy de moda aquí en los Estados Unidos, de color, porque son mulatos, son jóvenes que no se les puede atacar, que son latifundistas, lo típico que ha hecho Fidel Castro. Una oportunidad antes que se me acabe el tiempo al doctor. Y los aplaudo por su coraje. Al doctor Carlos. Juan Manuel, en respuesta a tu pregunta, no sé si se debe a Trump o no, pero sé que no se debe a lo que dijo el Departamento de Estado el mismo día. No se debe a la falta de vacuna, no se debe a la falta de comida y no se debe al embargo. Eso te lo puedo asegurar. Si Trump merece crédito o no, ese no es el punto. Pero no es a raíz de lo que dijo el Departamento de Estado a tan solo minutos de ver estas protestas que la Casa Blanca al día siguiente tuvo que retractarse. Yo me imagino que usted no ha leído ninguno de los documentos que salieron de la Casa Blanca. Los leo todos, embajador. Los leo todos. Me imagino que no, porque eso que está diciendo no es correcto. Pero bueno, no importa. Léase lo que sacó el Departamento de Estado el 11 de julio, que ya lo borraron, ¿cierto? Pero todavía está en internet. Lea lo que sacó el Departamento de Estado y ahí se va a enterar. Infórmese mejor, embajador. ¿Y viste los reportes, los statements de la Casa Blanca que salieron? Correcto. Al día siguiente, retractando lo que dijo el Departamento. Eso fue lo que dije. La Casa Blanca al día siguiente retractó lo que dijo el Departamento de Estado. Si usted oye mis palabras, yo dije el Departamento de Estado. Sí, hay que escucharlo, embajador. Esconder tu opinión dentro de una compartimentalización del Departamento de Estado, y eso empezamos a leer. Es la Casa Blanca la que pone la política, mi querido Carlos, y tú lo sabes mejor que nadie. Es la Casa Blanca a través del National Security Council. Y si un departamento comete un error, cualquier presidente, si se llame Eisenhower, se llame George W. Bush o Biden, así es como va. Y esto es normal. No trates de hacer esto como si fuera una conspiración. No es una conspiración. La razón que no ayudamos a nuestra gente en Cuba
porque dedicamos toda nuestra energía en pelear entre nosotros por razones triviales y de corto plazo partidistas, cuando la causa de Cuba tendría que estar, usted comenzó diciendo que hay que atacar, que hay que ver los hechos, y los hechos son los que dije. Que si quiere que eliminarlos, elimínenlos, pero esos son los hechos. Váyase al internet y búsquenlo. Claro. Oiga, qué lástima cortar este debate, ¿no? Porque quienes están discutiendo con tanta pasión son dos expertos de verdad en el tema. Mi querido amigo, el embajador Luis Lauredo, que como mismo dijo, ha servido lo mismo a administraciones demócratas que republicanas, que es un empresario, que es un cubano a toda prueba, sin duda, y también al doctor Carlos Díaz Rosillo, que fue director de política de la Casa Blanca durante la administración Trump. Hay una pasión, ¿no? Los tres somos cubanos y nos toca muy de cerca el tema. Vamos a hacer algo. Me tengo que ir lamentablemente con otros temas, pero vamos a esperar a ver qué pasa en las próximas semanas, en los próximos meses, y saber quién interpretó mejor el lenguaje burocrático, ¿no? En este caso. Embajador, de verdad, un gusto tenerlo por acá. Gracias. Doctor, también de verdad, muchísimas gracias por haber estado acá. Me hubiera encantado seguir discutiendo sobre este tema.